Bueno, pues regresamos esta mañana a las 10:17 en el tiempo del centro de la República, agradeciéndole mucho a Rodrigo Martínez Barax, su paciencia, porque habíamos acordado con él una entrevista ayer y no tuvimos el tiempo suficiente porque se agotó el programa. Como ahora mismo tuvimos problemas de tiempo, no problemas de tiempo, sino razón obvia de tiempo ocupado en la presentación de este documento del presidente de la República al Senado para promover una consulta nacional, y ya especificada la pregunta que el presidente lanza, en donde están los nombres y apellidos de los últimos expresidentes de la República. Y bueno, pues todo lo que aquí hemos analizado ampliamente con el ministro de la Suprema Corte de Justicia en retiro, José Ramón Cosío. Así que bueno, le aprecio mucho a Rodrigo Martínez Barax por estar aquí, y le aprecio por varias razones. Una, porque nos compartió junto con Sebastián van Doesburg, junto con María del Carmen Martínez y junto con Michelle Odujic, un documento muy importante que hemos presentado en aristeguinoticias.com, un documento muy importante donde se muestra pues la documentación necesaria para demostrar que fueron robados, para ser subastados, documentos cortesianos, documentos de Hernán Cortés y todo lo que esto significa. Hemos aquí dado seguimiento a la denuncia presentada por el Archivo General de la Nación. Hablamos con su director y presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República por la subasta de Morton, la casa subastadora Morton. Y al hablar con el director del Archivo General de la Nación, nos dimos cuenta de que efectivamente estamos frente a un asunto sumamente grave. Estos investigadores han hecho un trabajo muy relevante para decirnos a los mexicanos y las mexicanas que el saqueo de documentos mexicanos, estoy citando el título del documento, del texto y de los documentos que incluyen, dice: el saqueo de documentos mexicanos es un problema persistente que continúa amenazando el patrimonio nacional. Y de eso vamos a hablar con Rodrigo, precisamente por su alcance, por sus dimensiones. Ahora que venimos de escuchar en 16 puntos la tragedia nacional de los últimos 30 años en México, sintetizada por López Obrador, aquí hay otra parte de la tragedia nacional cuando vemos que se puede amenazar y dañar de esta manera el patrimonio nacional, robándose documentos esenciales de nuestra historia. Así que, Rodrigo Martínez Barax, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y por compartir este importante documento que la gente puede consultar con toda calma. Ahora escucharte en esta revisión. Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Carmen. Qué gran orgullo, qué gran gusto estar contigo en tu programa. Pues te lo aprecio muchísimo. El gusto y el orgullo es nuestro, porque vamos a hablar con un gran historiador, con una persona muy, muy reconocida y querida. Ya no digamos tu gran padre, que desde luego es una figura esencial en la historia de México, don José Luis Martínez. Y en esta tarea tuya, casi ya de tradición familiar, has seguido de cerca todo lo que es esta ruta de los documentos, y ahora han hecho este trabajo tú y los colegas que han presentado la evidencia, ¿no? La evidencia para ver precisamente en dónde están ubicados o dónde estaban ubicados esos documentos que han sido subastados. Estamos hablando, por lo pronto, si yo no me equivoco, de 10 documentos. Sí, en la carta que nos hiciste el favor de publicar en Aristegui Noticias, firmado por Sebastián van Doesburg, Michelle Odujic, María del Carmen Martínez y yo, damos a conocer la sustracción no solo de estos 10 documentos, la sustracción y venta en subasta pública, no solamente de estos 10 documentos cortesianos, sino varios otros documentos que en últimos tiempos han estado vendiéndose. Todo el asunto salió a la luz cuando se supo de unos documentos de la parroquia del Sagrario que se conservan en el archivo del arzobispado, que 14 documentos sustraídos de este archivo que iban a ser subastados en Morton, en México, y este documento, cuando los historiadores llamaron la atención sobre el tema, fue retirado de la subasta, y ahora felizmente ya los documentos
estos documentos están en manos de Lina y pues van a poder, esperamos, regresar al archivo del arzobispado. Pero este es un caso entre varios otros. También pudimos registrar otros documentos del archivo diocesano del obispado de Texcoco, que también fueron subastados, y esta subasta en Swan de Nueva York no se pudo detener. Así hay varios casos, y al estar dando a conocer estos casos también nos llegó la noticia de que pues, muchos documentos relacionados con Hernán Cortés, pues, un personaje sin duda importante para la historia de México, habían sido sustraídos del Archivo General de la Nación y estaban siendo subastados en varias casas de subastas de Estados Unidos, sobre todo Swan Auction House, pero también Christie's, Bonham y Sanders eran los que estaban subastando estos documentos. La peculiaridad es que no se trata solamente de estos documentos que aparecen en la computadora, y ahora felizmente todos los catálogos y los resultados de las ventas están en línea. No solamente pues, pudimos comprobar que estos documentos estaban siendo subastados, sino también pudimos comprobar, gracias a las investigaciones de la historiadora española María del Carmen Martínez, que es después de mi padre, que falleció hace ya 12 años, después de mi padre, es la mejor conocedora de la vida de Hernán Cortés y de los documentos cortesianos, y que continuando la labor de mi padre, quien complementó su Hernán Cortés con 4 tomos de documentos cortesianos, ella está haciendo un catálogo razonado de todos los documentos relacionados con Cortés existentes en todos los archivos de España y de México y del resto del mundo. De tal manera que ella sencillamente nos pudo transmitir las fotos y la descripción que ella hizo, el resumen que ella hizo de todos estos documentos, de tal manera que se puede probar de manera fehaciente que estos documentos estuvieron en el Archivo General de la Nación, en uno de los ramos o fondos documentales del archivo que se llama el Fondo Hospital de Jesús. Mucha gente no lo sabe. Hernán Cortés, poco después de la conquista, fundó un hospital, es el Hospital de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, que en el siglo XVII, debido a una estatua muy venerada de Cristo, se comenzó a llamar el Hospital de Jesús. Ese Hospital de Jesús hasta la fecha existe. Ahí desde el siglo XVI hasta el siglo XX se conservaron los documentos relacionados con Cortés, con el Marquesado del Valle y la familia de Cortés, y finalmente en 1932 esos documentos pasaron al Archivo General de la Nación. De tal modo que el Fondo Hospital de Jesús del Archivo General de la Nación es un fondo de enorme importancia que conserva todos los documentos de Cortés y cantidad de documentos de Cortés, de su hijo Martín Cortés, de su familia, etcétera, y pudimos comprobar que estos documentos fueron sustraídos y la gran mayoría de ellos vendidos. Solamente un 10º documento se iba a subastar este 24 de septiembre y debido a la advertencia que lanzamos los historiadores, esta subasta fue detenida, pero tenemos 9 documentos que ya fueron vendidos por estas galerías de Estados Unidos, principalmente la Galería Swan, en 2017, 2019, 2020. De modo que ahora los historiadores nos preocupa particularmente es que no solamente este 10º documento cuya subasta fue detenida, sino los 9 documentos más regresen a México, regresen al Archivo General de la Nación, y que regresen también todos los documentos sustraídos que han de tener por ahí y que pues, todavía no han sido subastados, y que se exhiban, no solamente pues, se agarre a quien se robó estos documentos, quien los sacó ilegalmente del país, y se exhiba a estas casas subastadoras que vendieron estos documentos, que los subastaron, que pues, como cómplices, de tal manera que este tipo de procedimientos, este tipo de actos delictivos se dejen de suceder.
Sin duda, yo por eso subrayo la importancia del trabajo que has hecho, que han hecho los especialistas que han presentado esta carta y estos documentos. La importancia radica en muchos lados, pero una parte fundamental tiene que ver con que con estos elementos, pues las autoridades mexicanas tienen manera de pedir colaboración, pues fundamentalmente a los lugares donde están estas casas subastadoras, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Tienen con estos elementos de investigación, pues herramientas para decir, mira, este documento existía aquí, en este lugar, de aquí fue sustraído y se puede identificar incluso el rango de tiempo o de años en los que pudo haber sido sustraído, porque el estudio que ustedes hacen, pues conduce a tener esa información que yo digo, desde luego puede servir o debe servir para un reclamo amistoso a las autoridades de justicia de los países donde están estas casas subastadoras y de ahí jalar la hebra, doctor. Claro, Carmen Martínez, sus dos grandes temporadas de archivo fueron en 2010 y 2014. Y las ventas estas comenzaron en 2017, 2019, 2020, de modo que el rango pues, se puede establecer de que los documentos fueron probablemente robados entre 2014 y 2017. Es peculiar, porque todo este asunto que nosotros hemos estado tratando de dar a conocer, de estos documentos que mencioné, los documentos de la parroquia del Sagrario, los documentos del archivo de Texcoco, los documentos cortesianos del Archivo General de la Nación, se puede probar que estuvieron estos documentos en sus respectivos archivos. En el caso del archivo del Sagrario, tenemos unos microfilms que hicieron en 1961 por ahí, la iglesia de los mormones en Estados Unidos. Ellos, como quieren bautizar a toda la gente que ha existido en la humanidad, pues necesitan archivos parroquiales, y eso es un trabajo increíble que realizaron ellos, y el gobierno solo les dijo, háganlo por favor, pero denos copia de estos microfilms. De modo que se tienen estos microfilms, también en este caso se puede probar. Pero nosotros estuvimos tratando de dar a conocer esta información, nos hicieron, la mera verdad, poco caso, hasta que surgió este otro asunto de la subasta de documentos relativos a la independencia, estos en la Casa Morton de México. Pero y es este interés por la independencia, que obviamente a los mexicanos les interesa mucho más la independencia que la conquista, es lo que llamó la atención sobre estos otros documentos que fueron sustraídos. Pero hay una diferencia. Estos documentos como el que estamos ahorita viendo en la pantalla, pues sí podemos probar que pertenecieron al archivo, que estuvieron y pertenecen al Archivo General de la Nación. En cambio, en el caso de los documentos de la independencia, pues son documentos que no sabemos si estuvieron en el Archivo General de la Nación o proceden de cualquier otra colección. De cualquier manera, como lo estableció muy claramente el importante historiador mexicano Alfredo Ávila, del Instituto de Investigaciones Históricas, ahora la nueva Ley General de Archivos, en la cual participaron muchos historiadores, establece claramente que cualquier subasta de documentos importantes se tiene que hacer solamente después de haber dado aviso por escrito al Archivo General de la Nación, cuando menos para que ellos puedan verificar de la proveniencia de estos documentos, y además para darles la primera opción de compra para poder restituir los documentos a un archivo público donde estén bien cuidados. Uy, aquí se cortó. Uy, ¿qué tema tocas? Perdón que te interrumpa aquí. ¿Qué tema? Dices, para darle al archivo, no solamente notificar al archivo, sino darle la primera opción de compra. Está tremendo lo que dices, porque al final es comprar lo que te robaron. Uf. No, es que los documentos de la independencia, Carmen, no tenemos ninguna prueba de que hayan pertenecido al Archivo General de la Nación. Y las casas de subasta en sí mismas no hacen un acto malo. O sea, pueden estar vendiendo documentos adquiridos legalmente, y ahí es correcto que tenga la primera opción de compra. Claro, en el caso de que un documento pertenezca al Archivo General de la Nación o a cualquier otro archivo y que fueron sustraídos, por supuesto que estos documentos pues son documentos robados, el ladrón debe de ser castigado, no se debe volver a repetir. Pero, y claro, estos documentos tienen que regresar al Archivo General de la Nación.
Pero ahí está el gran Por tema. cierto, Ustedes en este momento, bueno, sí demuestran, desde luego demuestran que estos documentos cortesianos, los 9 en particular, pertenecen a estos lugares, especialmente, como dijiste, a este Hospital de Jesús, pues se puede demostrar, pero en el caso del Archivo General de la Nación, ahora que escuchamos al director general de este archivo, bueno, evidentemente, pues hay la presunción de que se robaron documentos pues de Hidalgo, de Juárez, de Iturbide, y los pusieron en subasta, pero no se puede demostrar, se puede sí, presumir. Entonces, pues, ¿cómo podría demostrar el Archivo General de la Nación que, por lo pronto, los documentos de Morton, los últimos, pudieron ser robados de ahí? ¿Cómo es que se lograría demostrar eso? ese sí punto no lo sé, pero como te decía, Alfredo Ávila le dejó muy claro. Ellos no avisaron al Archivo General de la Nación por ley, por lo tanto, estos documentos pueden ser expropiados, dice Alfredo, pueden ser expropiados y devueltos al Archivo General de la Nación. No porque hayan sido robados, eso no lo sé, no lo sabemos. Los documentos pueden provenir de muchos repositorios, pero el hecho es que esta Ley General de Archivos es relativamente nueva, mucha gente no la conoce, yo no sabía esta regla hasta que nos la recordó el historiador Alfredo Ávila, de tal modo que este sería el camino para que estos documentos de la independencia regresaran al Archivo General de la Nación. En lo que se refiere al documento, dime, Carmen. No, te escuchamos. Bueno, eso es otro asunto. Curioso, hace muy poquito me mandó María Guadalupe Ramírez de Lira, que se ocupa del archivo de mi padre, José Luis Martínez, me mandó unas cartas de mi padre y Margo Glantz, que entonces era agregado, que cumple 90 años y se encuentra magnífica, querida Margo. Es magnífica, ella, un abrazo para ella. Y ella era agregada cultural en Londres. Y en 1988 mi padre estaba escribiendo su cortés, o acabando, estaba escribiendo sus documentos cortesianos. Le dice, querido José Luis, mira, aquí en Sotheby's, la galería de ventas Sotheby's de Londres, están vendiendo un documento con la firma de Hernán Cortés, el marqués. Tú sabes si perteneció, y mi padre sí me mandó, yo lo incluí ese documento en los documentos cortesianos. Este documento fue publicado en una publicación del Archivo General de la Nación, pertenece al Archivo General de la Nación. Margo le pidió más datos a mi padre y el documento fue devuelto en 1988 por las gestiones que realizó Margo Glantz como agregada cultural, el embajador de México en Londres y por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es lo normal, pero ahorita sí, yo creo que es el momento que estas casas subastadoras, particularmente las de Estados Unidos, que subastaron efectivamente documentos cortesianos y varios otros, puedan, ahora sí que ya dejen de realizar estas cosas porque es complicidad con el robo y de tal modo que una vez pues avergonzados y señalados como cómplices de un robo, pues dejen de realizar este tipo de acciones. Es muy importante que se pueda proceder de esta manera para lograr el regreso de los documentos. De los ya subastados, pues ya los ubicamos, pero todos los documentos que fueron sustraídos y que no fueron subastados, los han de tener no sabemos dónde. Yo no sé qué tipo de excelentes investigadores, policías, son los que van a lograr dar con el pillo y lograr restituir estos documentos al país. Sí, la menor duda que ese es el gran tema, desde luego, porque ya está acreditado el desfalco, ¿no? La amenaza al patrimonio nacional, el daño al patrimonio nacional y todo lo que esto significa. Y bueno, pues estaremos siguiendo de cerca, pues, sí. Dime, Rodrigo. El texto que tú publicaste, además de hacer el cotejo de los documentos subastados y de los documentos que estaban en el Archivo General de la Nación, tus lectores van a poder ver los precios muy altos que alcanzaron.
A ver, hagamos un recuento, Rodrigo, te propongo, porque ese es un tema tremendo, ponerle precio, porque claro, pues es una mercancía, acaba siendo una mercancía, y pues sí, a ver si tienes ahí a la mano los datos, porque creo que es importante ver la descripción del documento, porque al final son documentos pues esenciales de la era cortesiana, y bueno, pues a ver, danos alguno que te acuerdes. Aquí los tengo a la mano, tal como tú nos lo publicaste. Entonces, esto es lo que fomenta el robo. Imagínate, aquí agarra uno al azar, carta de Hernán Cortés, Marqués del Valle, a Pedro de Castilleja en las minas de Zumpango, Coahuila, Cuernavaca, 1539, vendido por Christie's en $32,500, Carmen. Sí. Otro por ahí, carta de Hernán Cortés a García de Llerena, 1527, $37,500. Súmale 40,000, son como 900,000 pesos. Un documento cortesiano. Por cierto, muchos de los que se pican, de los que se roban, son los que tienen la firma de Cortés. Claro. Otro por ahí, carta de Hernán Cortés, Marqués del Valle, a Diego de Guinea, también en Cuernavaca, 1538, 37,500 también. Uno no se vendió, quién sabe por qué, una real cédula de la reina Isabel. Otro, carta ejecutoria despachada a petición de don Fernando Cortés, Marqués del Valle, de las sentencias que se dieron sobre obligación de 8,000 pesos, etcétera, 1541, se vendió en 6,750. Entonces, estos son los rangos. Entonces, es el momento. Claro, hay propuestas de parte de los historiadores de hacer buenos catálogos, por fin. No creo que este sea el momento en que se vaya a lograr catalogar todos los documentos del país, porque, como tú sabes, el gobierno actual está restringiendo de manera radical este famoso culturacidio, como se le llame, el presupuesto a archivos, a instituciones culturales. Es importante que se haga, pero lo que sí puede tal vez detener este tipo de sustracciones es sencillamente que se castigue, a los ladrones de México, los que sacaban los documentos y los que los vendieron en el extranjero. Es dejar claro, sentar el precedente. Sin duda, ese es el gran tema. Rodrigo Martínez Barax, bueno, de los documentos, es que realmente es una delicia ver todo esto porque nos han permitido conocer de forma directa, efectivamente, los detalles que se han podido conocer de las subastas, además de los precios. Hay uno en particular, déjame detener en uno en particular que me llamó la atención porque es el documento en este Hospital de Jesús, la carta orden del Marqués del Valle, es decir, Hernán Cortés, a Rodrigo de Baeza, su contador, para que asiente en los libros de su casa a su hijo Baltasar de Obregón, con una quitación de 250 pesos anuales. Esto está fechado en la Ciudad de México, 28 de agosto de 1534. Esto fue ofrecido en la casa de subastas de Sanders de Los Ángeles en 2017. Los detalles de la venta son desconocidos, pero aquí hay un dato, Rodrigo, que me llamó mucho la atención. Este documento ya no se encontró en 2010, sino que había sido restituido con una copia mecanografiada. Qué interesante cosa, ¿no? Sí. Alguien que dijo, bueno, me llevo el documento, pero les dejo mecanografiado lo que dice. ¿O cómo fue? La mera verdad no tengo idea, Carmen. Llama la atención. Hablando de documentos interesantes, es este 10º documento, el que no se vendió, que espero que ese sea el primero en regresar a México. Esa es una carta dirigida a Cortés y a otros, en el que aparece Pedro de Alvarado como alcalde ordinario del archivo de Tenochtitlan, 1521. Como tú sabes, siempre que se dé el dato sobre la creación del archivo del cabildo, del ayuntamiento de Tenochtitlan, se dice 1524. Por primera vez tenemos aquí a Pedro de Alvarado como miembro del cabildo de Tenochtitlan. Es otro documento también de enorme importancia. Bueno, pues Rodrigo Martínez Barax, este es un tema enorme y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí esta mañana para conversarlo, que hayan compartido esta carta y este muy importante trabajo de investigación para efectos de difusión y de pues sumar a la propia sociedad mexicana al conocimiento de esto y pues sumarse a la exigencia al final de que haya una actuación en relación a todo esto que está ocurriendo y dañando pues al patrimonio de nuestro país. Me detengo para cerrar, Rodrigo.
Rodrigo, en dos cosas. Una, ¿qué te parece que se haya presentado por parte del Archivo General la denuncia ante la Fiscalía General de la República por la subasta de hace unos días, por los documentos de independencia? Es decir, que la acción de presentar una denuncia ante la Fiscalía, pues es una acción fuerte. Al final, ahora, pues lo que tendrá que tener la Fiscalía es los elementos para identificar que fueron robados. Sí, como te digo, veo difícil que en lo inmediato, cuando menos, yo no conozco para nada cosas de la independencia, pero por lo pronto es difícil probar que fueron robados. Pero, como te mencionaba, Alfredo Ávila menciona la nueva Ley General de Archivos que dice que si cualquier documento importante es subastado y no se advirtió por escrito al Archivo General de la Nación, el documento puede ser expropiado. Entonces, hayan o no pertenecido originalmente los documentos de la independencia al Archivo General de la Nación, hay elementos legales suficientes para regresar, para expropiar. Sí, esa es la palabra. Y si es expropiado, pues se paga al que se le retira el bien. Pues sí. Así son las expropiaciones, ¿no? Es decir, el Estado decide por razones de interés público tomar una propiedad, una posesión, algún tipo de bien, y entonces pues se paga por la expropiación. Normalmente es lo que ocurre. No estoy tan seguro que implique el pago, sí, porque si hubo un ilícito, no avisaron. Pues ahí habremos de preguntarle a los abogados, sí, a ver qué dicen ellos. Por cierto, hay otro documento también que ya fue retirado, las actas de la fundación de la Archicofradía del Santísimo Sacramento, fue subastado y fue retirado también ese documento del Archivo General de la Nación, de la subasta. Gracias a la advertencia que nos dio nuevamente Carmen Martínez Martínez. Encontró este documento citado por la gran historiadora ya fallecida Josefina Muriel, enorme historiadora sobre esta archicofradía del Santísimo Sacramento. También se puede probar que pertenecía al Archivo General de la Nación. No es el caso con estos documentos de la independencia, pero que sí se pueden regresar. Pues ahí está un temazo, Rodrigo Martínez Barax. Déjame cerrar con esto. Fíjate qué cosa tan curiosa. Bueno, no curiosa, al final está junto con pegado. Estamos hablando con un gran especialista en la conquista en el Día de la Independencia. Y como quiera, tú dijiste hace ratito una frase más o menos que a los mexicanos y mexicanas nos interesan más los héroes de la independencia que lo ocurrido pues en un larguísimo periodo de nuestra historia que partió de la conquista y pues todo lo que ocurrió en 300 años. ¿Qué dice alguien como tú en un día como hoy? Pues al final de cuentas de este Viva México, sé que lo acabas de decir, que no eres experto en la independencia, pero sí eres experto en todo lo demás. Entonces, en un día como este, hablando del patrimonio nacional, hablando de la importancia que tiene que la sociedad mexicana pues tenga todos los elementos de su historia, de todo lo que nos ha ocurrido en todos los tramos de nuestra historia, pues el tema de estos documentos nos lleva precisamente a aquellos años pues en donde se construyó el tipo de identidad que México tiene, al final de cuentas. ¿Qué dice alguien como tú en un día como hoy? Bueno, que sin duda la independencia es un momento muy importante para México, lo mismo que la reforma, lo mismo que la revolución, estas tres transformaciones, pero que la transformación más grande que vivió el país, más drástica, más radical, es la que trajo el descubrimiento y la conquista de América y de México. Los cambios que se comenzaron a dar a partir de entonces se pueden considerar ellos también de revolucionarios. Cambió el modo de producción, cambió la economía, la política, la sociedad, la cultura, las enfermedades, las religiones, las lenguas, en fin, todo cambió a partir de la independencia, a partir de la revolución, a partir de la conquista de México, y sin duda que es un momento sumamente importante de nuestra historia que debemos todos los mexicanos cobrar conciencia de ello. Como que a los mexicanos nos cuesta trabajo darnos cuenta de la importancia de la conquista, un poco por ese complejo que tenemos de la mamá violada, por el padre
Violador, Hernán Cortés, los españoles, toda esta cosa que no hemos logrado superar los mexicanos, pero es importante darnos cuenta de la importancia de la conquista por el periodo que abre, que además no se limita al periodo colonial, también es el periodo de transición al capitalismo, de incorporación de México a un mundo globalizado en transición al modo de producción capitalista, y en esta transición, pues iniciada con el descubrimiento y con la conquista, la independencia, la reforma y la revolución son momentos importantes en la transición al capitalismo en México, la incorporación de México a este mundo globalizado cada vez más capitalista. Entonces, sin duda, la independencia tiene su importancia, pero pues la importancia me parece, la importancia de la conquista es superior. Además, si se refiere a los indios, a los indios pues les fue pues mucho peor a partir precisamente de la independencia, cuando dejaron de ser reconocidos como indios, cuando dejaron de ser reconocidos sus pueblos con su propia autonomía de gobierno, con su propia autonomía económica. Por algo, en la Revolución Mexicana, el movimiento zapatista buscó este regreso a la integridad de las corporativa de los pueblos de Indias, y por algo el movimiento neo-zapatista del subcomandante Marcos también pidió lo mismo, la autonomía de los pueblos indios que los pueblos indios tuvieron durante el periodo novohispano y que perdieron a partir de la independencia. Pues Rodrigo Martínez Barax, muchísimas gracias por estar aquí y seguiremos en contacto si tú nos lo permites. Gracias de nuevo por compartir todo esto y muy buenos días. Muchas gracias, Carmen. Qué gran gusto. Gracias, el gusto es nuestro. Gracias, Rodrigo Martínez Barax, un importantísimo historiador, como sabemos, y bueno, pues estas contribuciones tan notables para pues exigir que este daño al patrimonio nacional pare y sea identificado de esta manera. Bueno, ¿cómo es que está el sistema educativo mexicano enseñando a los niños y niñas de México el tema de la independencia? ¿Qué le parece si le presento esta cápsula de lo que están los chicos estudiando, pues en este momento, porque están en clases por televisión y por internet, en clases a larga distancia, y en un día como hoy nos preguntamos, bueno, ¿y qué les estarán enseñando? Y acá nuestro equipo de producción ya identificó esta cápsula sobre la independencia de estas clases en vivo. Aprende en casa este 15 de septiembre. Esto es parte de lo que se está enseñando este día en bachillerato y tercero de secundaria. Está transmitiéndose en Cadena 4, se transmitió hace rato en Cadena 4, y son crónicas de la independencia.